Debutó en Vélez, en la Libertadores, fue subcampeón del fútbol argentino con Tigre, jugó en Gimnasia, en Albois, en Chile, en Paraguay, en Eslovaquia y hoy está en este capítulo de Cosas que Pasan Sebastián Hereros. Hablamos con él de utopías del fútbol, que sos el hijo de y por eso jugás, que el jugador de fútbol está salvado y un montón de cosas más que nos cuenta él en carne propia de cómo las ha experimentado. No te pierdas este capítulo de Cosas que Pasan, Sebastián Hereros, Utopías del Fútbol. Si te gusta el podcast y mi canal, dale like. Seba Hereros, un placer tenerte acá en este espacio. Gracias por tu tiempo, gracias por estar acá en este podcast. Y bueno, lo primero obviamente que me gustaría preguntarte es, primero que te presentes para algún despistado, alguna despistada que no sabe quién sos, y después preguntarte cómo estás en esta etapa de tu vida, ¿sí? Y qué estás haciendo ahora, ¿no? Después de colgar los botines. Bueno, Fede, ¿cómo estás? Bueno, Sebastián Herrero, ya tengo 40 años. Arranqué a todas mis inferiores en Vélez Sarsfield, que Vélez Sarsfield es acá en Argentina un club formador por historia. Debuté ahí y bueno, después empecé Vélez, jugué en Europa, jugué en Chile, jugué en Paraguay. Bueno, ya retirado del fútbol profesional, ahora fui técnico en la tercera división acá de Argentina y ahora ya en un proyecto con un club de fútbol. Qué bien. Vaya, vamos a hablar un poco del club y de la actualidad que estás haciendo hoy en día. Me gustaría meterme un poco en tu carrera profesional, no tanto por la trayectoria de la carrera ni la cronología, no vamos a ir por ahí, sino preguntarte cómo fue tu experiencia personal, ¿sí? Desde tu persona, el haber sido jugador de fútbol profesional y haber llegado a donde llegaste. Eh, yo, yo digo por ahí que al tener a mi viejo, que había sido jugador de fútbol, es como que yo siempre en la cabeza desde chico tenía que iba a ser jugador de fútbol. Y por ahí es distinto si hoy yo tengo un hijo y me dice quiero ser actor, yo le digo, pero pará, actor, ¿cómo hacemos para que seas actor? Y por Sí, ahí yo me daba cuenta que muchos chicos le pasaba similar en el fútbol, que decían, no, pero el fútbol, ¿cómo haces? O sea, es difícil eso. Y claro, yo para mí no era difícil, porque tenía a mi viejo que era jugador de fútbol y ya estaba en un club, y como que para mí era cuestión de tiempo. Después cuando va pasando, ¿no? Van pasando los años, te das cuenta que no es cuestión de tiempo, si bien es difícil y es condiciones y un montón de cosas, pero bueno, como que siempre en la cabeza, me acuerdo que en el colegio la psicóloga me decía, ¿qué querés ser cuando sea grande? Jugador de fútbol. No, eso es un juego. No, no es un juego. Y bueno, yo ya tenía en la cabeza que iba a ser así. vos, está bueno esto que decís de que desde chico vos sabías que ibas a ser jugador de fútbol. Como hay gente que por ahí piensa que ya desde chico yo voy a ser médico, yo voy a ser abogado. Y está bueno porque muchos creen que, o dicen, bueno, yo voy a ser jugador de fútbol, pero después cuando empezás a crecer te das cuenta, como decís vos, que no es tan fácil. Eh, ¿Le dirías algo a la profesora psicóloga del colegio ahora que pasado estos tiempos, este tiempo? En ese momento yo no me daba cuenta, pero mi vieja sí. Y mi vieja le decía, vos no le digas que es un juego, porque para él va a hacer eso. Y yo por ahí me empecé a dar cuenta de grande y justamente empecé a darme cuenta de esto por lo que mi vieja le decía. Claro, para mí no era un juego y para mí era algo concreto. Si mi viejo era jugador de fútbol, no es Claro. que yo quería ser ingeniero nuclear y en la familia nunca hubo un ingeniero nuclear. O sea, para mí era algo concreto. Y de hecho que por ahí hoy uno que vivió mucho tiempo, que sabe y tuvo una carrera, vos ya ves en chicos determinadas condiciones que por ahí en mí la veían. Entonces yo no es que se quería hacer algo que estaba muy lejos de lo que podía llegar a hacer. Claro. Entonces como que bueno, inconscientemente también, ¿no? Como que creí, o sea, crecí y creía en esa seguridad. Sí, voy a ser jugador de fútbol. Como que no había otra cosa. No existía en mi cabeza otra cosa. De hecho, Qué bueno, vos sabés, viste que en el colegio
cuando Sí. nosotros no sabemos leer, todas tus cosas las diferenciás con una imagen. Y mi imagen era una cancha de fútbol. O sea, en mi cabeza no pasaba otra cosa que no sea eso. Que mirá vos. Ahora después te voy a preguntar un poco qué opinás sobre el plan B y demás, que nos vamos a meter un poco más adelante. Jugaste en Grecia, en Eslovaquia, en Paraguay, en Chile, tuviste la suerte de jugar en varios lugares, ¿no? Acá en Argentina, obviamente, y con creces. ¿Qué podés contar de lo que es la adaptación al fútbol de otro país, al vivir en otro país, y si vos crees que eso influyó en vos o influye en los deportistas en mayor o menor medida, ¿no? A la hora de rendir en la cancha. Sí, sí, para mí es re importante esos cambios en todo sentido. Cambios individualmente, cómo vos ya vas con la cabeza puesta en qué querés hacer. También en ese momento la persona que te acompaña, si la persona en detalles te acompaña realmente. Por ejemplo, yo cuando fui a Grecia había 6 horas de diferencia. Sí. Y bueno, y no había la comunicación que hay ahora, o sea, la forma de comunicación, las ventajas, entonces se hacía mucho más difícil el irte de acá y realmente ponerte a vivir en otro lugar. Era re difícil y a mí me costó mucho más. Y también la realidad que más allá que el idioma era complicado, yo no Sí. fui con la cabeza puesta en aprendo el idioma y acá me quedo 10 años, como por ahí tendría que hacer un jugador. O sea, yo fui con la cabeza, bueno, es un año que pase lo que pase y si no me vuelvo. Y bueno, y la realidad que pasó eso. Vos pensabas, siempre pensabas o sea, vos pensabas en la vuelta antes de la ida, por así decirlo, vos siempre te ponías ese plazo de vuelta. Sí, sí, prácticamente sí, mi cabeza fue así, es un año y vuelvo. O sea, era un año que tenía que pasar y vuelvo. También la realidad es que, bueno, el cambio económico en ese momento, yo tenía 22 años y bueno, la diferencia era mucho, como que hay cosas en los momentos como que no podés decir que no, Sí. prácticamente. Y bueno, la verdad que mi año fue así. O sea, cuando me fui, yo ya sabía que era un año y volver prácticamente. Como que en mi cabeza no estaba me tengo que quedar acá 10 años a hacer una carrera. Y nada, bueno, así me fue también. Em, aspirabas a, bueno, te vas a Grecia o a Eslovaquia, que a priori son ligas de menor nivel. ¿Aspirabas a, bueno, me quedo un año y después trato de irme a una España o en Italia o una liga de mayor poderío? ¿O decías, bueno, me quedo un año y me vuelvo a Argentina? No, no, es como te decía, nosotros en esa época el fútbol europeo no lo ves como lo ves ahora. Claro. Vos hoy el fútbol europeo ves prácticamente todas las ligas y ves otra cosa. Antes vos veías el Barcelona, el Real Madrid, algunos partidos de la liga inglesa, Italia y nada más. Claro. Ya está. Y nada, yo sinceramente en mi cabeza no era una locura, o sea, no me volvía loco por jugar en Europa, yo. Claro. O sea, yo quería jugar acá en Argentina, donde me veía mi familia, donde me veían mis amigos, y yo con eso estaba bien. Por eso cuando me fui a Grecia, me fui con la cabeza puesta, es un año y tengo que volver. De hecho, que yo tuve el técnico que voy, era ayudante de Mourinho, y él me ponía el ejemplo de Di María. Me dice, mirá, Di María vino a Europa y tiene un año de adaptación, o tuvo un año de adaptación, y después ya va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, y va a empezar a acomodarse en los equipos de Europa. Me dice, vos tenés que hacer lo mismo. Acá te vas a tener un año de adaptación, después seguramente te va a llevar el equipo más grande de Grecia y ahí empezás a crecer, a crecer. Y yo por dentro decía, no, yo me quiero volver a mi casa. Mirá, Así mirá vos. que nada, la cabeza en ese sentido, yo no fui con la intención de quedarme y afrontar todos los desafíos o cambios que te propone, como vos decís, la cultura, el país, idioma, un montón de cosas.
tomando en cuenta esa experiencia y ahora, ¿no? Ahora que estás hablando acá conmigo, me quiero meter un poco en el entorno del deportista, ¿no? ¿Sentís que en ese momento, yo no sé si fuiste a Grecia o a Eslovaquia solo, acompañado y demás, pero hablas del cariño y de que vos jugabas para tu familia y para tus amigos? ¿Sentís que el entorno es un factor clave para que un deportista rinda? Y si en tus experiencias fuera, el hecho de por ahí haber tenido otro entorno te hubiese llevado a otro camino, a decir, mejor dicho, el entorno cerca. Sí, a ver, yo creo que los jugadores, y por ahí lo vi en estos últimos años, jugadores, no te voy a decir normal, pero que por ahí, a ver, nosotros siempre decimos jugador que son los buenos, después los normales y más o menos. Jugadores normales, por ahí bien acomodados, también como nosotros decimos, de la cabeza y con su familia y con cosas que lo hacía dedicarse nada más al juego, Sí, tuvieron una carrera que por ahí muchos jugadores muy buenos técnicamente no la tuvimos. O sea, solo con el ser ordenados y por ahí el tener un apoyo de esto que hablamos. Bueno, nos vamos a Grecia, listo, son 10 años, mirá que volvemos en 10 años. claro. O sea, y eso te acomoda y vos te adaptás al idioma, te haces a un lugar, te empiezan a reconocer. Son un montón de cosas bueno, que sí, influyen. Ahora, no sé si es fundamental. También hay jugadores que van solos y van con esta mentalidad y lo hacen. A mí me pasó, bueno, eso, yo no tenía ganas de quedarme, no tenía el apoyo en ese momento, como por ahí lo tienen otros. Y bueno, y fue así. Hoy creo que todas las cosas pasan por algo y porque tienen que ser así, pero bueno, o sea, siempre teniendo un apoyo y estando mentalizado en lo que querés, con condiciones creo que lo haces. Sí, no, y aparte vos hablás de que vos fuiste a eso, fuiste un año por así decirlo, a laburar al fútbol como un trabajo y está genial y lo cumpliste y después volviste y seguiste tu carrera. Metiéndome un poco en el fútbol como trabajo y en lo que es lo económico. Hay una frase típica que todo el mundo dice, los que no somos futbolistas y estamos fuera del mundo ese, ya el jugador de fútbol está salvado. El que juega al fútbol se salvó. ¿Qué opinión, qué pensamiento tenés de esa frase típica? Vos que jugaste al fútbol, vos que fuiste profesional, y qué opinión te merece eso. Bueno, lo primero para decir a eso, que salvado, como lo dicen en la frase, son pocos. El salvado realmente, como lo dicen, son pocos. Vos fijate que hay jugadores que juegan acá muchos años en equipos grandes Sí, y sin embargo dicen, necesito ese salto o esa venta que me haga la diferencia. claro. Y están en clubes grandes. O sea, el salvado, como se dice en la frase, son pocos. Después sí es verdad que, bueno, lo que jugamos un determinado nivel, tenemos la suerte de a una edad muy temprana de hacernos económicamente con un montón de cosas que por ahí a muchos les cuesta. Después también pensar en la frase que nuestra carrera son 12, 15, Claro, 17 años y después no servís más. Esa es la palabra. Vos no servís más. Para lo que sabés hacer o lo mejor que sabés hacer, no servís más. Entonces vos ponételo a pensar en algo que estudiaste, algo que hiciste, que tenés 15 años para hacer plata, por decir de alguna claro, forma, porque después ya está. Entonces es distinto a no sé, a un empresario que a los 12 años recién va a arrancar y tiene 30 años más. Ponele. Entonces es como que, bueno, el que dice la frase es entendible porque bueno, muchas veces te encontrás a una edad chica con una cantidad de plata que por ahí es muy difícil para la mayoría, pero bueno, el salvado no. Sí es real
que por ahí mucha gente labura muchos años y así todo no se puede comprar la casa o le cuesta mucho comprar la casa, y nosotros quizás en un año te puedes comprar la casa. O sea, tenés muchas ventajas por ahí de lo que es el mercado del fútbol, pero bueno, el salvado no, son muy pocos. Bien. Jugaste en Argentina, en Tigre, en Gimnasia de La Plata, en otros equipos, pero bueno, obviamente debutaste en Vélez, ¿no? Pero particularmente yo que sigo mucho fútbol y te conozco y seguí un poco tu carrera, hiciste una dupla con Lázaro en el famoso ese Tigre subcampeón. Creo que estaba Galmarini, habrá un par más que ya nos dirás. Hiciste una dupla muy conocida, se hizo muy famosa esa dupla letal que sale subcampeona del torneo de primera de Argentina. ¿Ese fue tu momento de mayor reconocimiento en cuanto a la gente, en cuanto a la prensa, en cuanto a todo? Y si en caso de ser así, ¿cómo llevaste ese momento y cómo llevaste el posterior de, che, igual en este lugar ya la gente no me conoce tanto, no soy tan reconocido, que es un poco lo que muchos futbolistas a veces se quejan, ¿no? De no tener un tiempo de tranquilidad y pasar desapercibido, pues lo conoce todo el mundo. Sí, a ver, yo creo que mi mejor momento futbolístico tuve otros muy buenos. Sí, es verdad que ahí yo venía de Vélez, de jugar Libertadores, de recién debutar, tenía 21 años, me parece. Nosotros en Tigre también un equipo prácticamente desconocido, porque si vos hoy te pones a pensar, bueno, Dani Islas, Ferrero, Sí, Román Martínez, Mati Jiménez, Rusculleda, o sea, hoy son todos nombres conocidos, pero conocido. en ese momento era un equipo desconocido, o sea, éramos todos desconocidos prácticamente. Y el primer campeonato, pelearlo, o sea, estar ahí de ser campeones, como que fue un golpe mediático, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo creo que en ese año se dieron un montón de cosas como para que uno revalorice su carrera y vuelva a estar ahí arriba, ¿no? Como decís vos. Pero bueno, creo que tuve años buenos. Por ejemplo, el All Boys fue muy bueno. El All Boys fue muy bueno. Nada más que con uno peleamos el campeonato y con otro nos salvamos el descenso. Claro, Pero a nivel individual te sentiste bien. fue, claro, a nivel individual fue bueno. Después en otros equipos en lo individual también fue muy bueno, pero lo grupal fue malísimo. Entonces es muy difícil uno decir, tuve un año bárbaro y te está Claro. yendo al descenso, van a decir, pará, cómo fue? O sea, no se vio. Entonces muchas veces la realidad del equipo influye en tu año. Pero bueno, tuve también el año de Jujuy, que para mí ya a una edad más armado fue buenísimo, para mí fue buenísimo. Pero bueno, también Nacional B no se termina dando el objetivo y todo parecería como que siempre le falta algo. Claro. Bien, y ese reconocimiento, bueno, en Jujuy igual si estás en la ciudad, que son ciudades como más chiquitas o pueblos, ¿lo sentías cuando ibas por la calle, te reconocían o pasabas un poco desapercibido? No, sí, sí, generalmente te conocen, te Claro, conocen. A mí me pasó mucho el cambio acá en Vélez. En Vélez nosotros vamos al Unicenter y no, el shopping por ahí el más conocido acá en en Buenos Buenos Aires. Aires. Y nada, me pasaba que iba al Unicenter y era uno más. Y 2 semanas después, jugando en Vélez, ya te paraba la gente y te sacaba fotos. Y ahí como que vos decís, ¿qué pasó? Yo soy el Ah, mismo de hace 2 semanas. Y bueno, claro, para la gente no. Ahí como que ese fue el cambio mayor para mí. Porque de la nada ya pasé a ser conocido. Lo mismo en la calle, o ver programas de tele, o escuchar programas de radio, gente, y de repente te llaman y te saludan como si fueses amigo de toda la vida, y vos decís, pará, ¿qué pasó? ¿No? Y como que nosotros en ese momento no nos damos cuenta. Pero después sí, me tocó estar en Cerro, que sí, eso Cerro es lo. como River y Boca acá en Buenos Aires, en Talleres en Córdoba es lo mismo, en Iquique también, o sea,
por ahí no tener tanta la trascendencia acá, pero en la ciudad, en Iquique, te conocen todo. Así que en ese sentido, después ya te vas acostumbrando. Por ahí te das cuenta cuando empiezan a hablar o mirarte y Y bueno, ya sabes, como que, claro, sí, ya estás más acostumbrado. sos hijo de un subcampeón del mundo con Argentinos Juniors. Tu viejo, corregime, se pierde la final con la Juventus, ¿no? De Platini. La de Platini es la que pierde. Buen equipo ese. Lo dijiste antes, pero nombraste a tu viejo antes con el tema de cuando eras chico y demás y el fútbol. ¿Cómo te llevaste, si alguna vez te hablaron de que, bueno, Sebastián juega porque es el hijo de, y el hijo de, y el hijo de? ¿Cómo te llevaste con eso? Si lo sentiste alguna vez, si alguna vez tuviste que sufrirlo, si no lo llevaste bien o lo tomaste como algo normal. Mirá, yo siempre lo que tengo es que muchas veces por ahí por personalidad soy poco demostrativo, pero había cosas que yo sabía que la tenía y yo necesitaba que me dieran responsabilidad. Como que a mí la presión no, no me jugaba en contra, al contrario, yo necesitaba esa presión. Como que yo en los momentos más difíciles era donde más quería mostrar lo que tenía. Y yo de chico, como que eso no me molestaba, al contrario. Yo todos decían, bueno, era el hijo de. Y yo no lo sentí una presión, porque yo sabía lo que tenía. O sea, hay veces que hablamos con mi viejo y él me dice, vos sos mejor que yo en lo técnico y yo soy mejor que vos en otras cosas. Y sí, después, bueno, él jugó en un equipo impresionante, tuvo una carrera impresionante, llegó a niveles muy buenos, pero bueno, yo técnicamente sabía lo que tenía y yo, jodiendo, sabía que técnicamente era mejor que él. Entonces nunca me sentía en desventaja. No es que decía, uy, a mi viejo no lo voy a alcanzar nunca, es una presión. Entonces, como que eso no me influyó y al contrario, como que yo sentía no sé si la responsabilidad o las ganas de que el nombre vuelva a estar en el ambiente a partir de mi carrera. Entonces, nunca me pesó y de hecho que en mi carrera, ponele a mí, me criticaban un montón de cosas, pero yo digo que como en esto que vos me decís de que el jugador está salvado, de esa frase, ¿no? Que Sí, tiene hecha la gente, viste que también la gente tiene hecha que, bueno, hay que poner huevo. sí, Y yo digo que el huevo no es pegar y correr, eso es lo más fácil. Yo salgo acá a mi casa y junto 10 personas que tengan eso, ¿no? Le digo, entra a una cancha y tenés que correr y pegar, y cualquiera te lo puede hacer. sí. Ahora, cuando estés perdiendo y cuando las cosas no salgan bien y tengas que agarrar la pelota, ahí es difícil. Y bueno, yo creo que en la palabra huevo, como se dice futbolísticamente, yo creo que eso es, no pegar y al hablar y vender humo, como decimos nosotros, eso lo tiene cualquiera. O sea, agarrar la pelota en el momento que la gente más presiona, eso es lo difícil del fútbol. Y yo sabía que eso lo tenía. Y en esos momentos a mí nadie me puede decir nada. Yo me puedo equivocar en un montón de cosas y me habré equivocado en un montón de cosas en mi carrera, pero en esos momentos yo sé que estaba. Bien. Entonces, en ese sentido, es algo que me deja tranquilo de mi carrera. Está buena esa respuesta y está un poco conectada con la siguiente pregunta que te iba a preguntar es, ¿reconoces un poco ahora que sos más grande, que ya no jugás más, algún momento en que te hayas sentido obviamente sin confianza para jugar, que estés como más dubitativo para encarar o demás, porque vos eras delantero? ¿Reconocías en esos momentos que estabas sin confianza, por ahí estabas volviendo una lesión, viste, y estabas ahí un poco dubitativo? ¿Y qué hiciste al respecto para recuperar esa confianza? Sí, mirá, la confianza en el jugador y en el deporte y en elite es lo principal. Ponele, vos podés levantar 1000 kilos, correr 10.000 kilómetros, pero si estás mal de la cabeza, los 10.000 kilos te van a pesar el Sí, triple
Y eso es así. Y yo podía no entrenar y si estaba bien de la cabeza, iba. Y bueno, nada, yo desde chico tuve una vez una charla, yo concentraba con Mauro Zárate. Sí, Y él la cabeza debe seguir siendo, pero era muy fuerte y se tenía mucha confianza con él mismo. Y nosotros los jugadores o el deportista sabe que la confianza es muy importante en uno. Y como decís vos, más allá que uno tenga mucha confianza, tenés esos momentos que decís, che, ahora no estoy tan bien, o no me están saliendo las cosas, lo tenés. Por más que vos confíes, lo tenés. Bueno, y él parecía que no. Y un día, así en concentración, estábamos jugando a la Play y él como que me dice, ¿sabes qué? Y hablábamos de un ex compañero y decía, yo no puedo creer cómo tal persona haya perdido la confianza. Y me dice, si vos perdés la confianza en vos, ¿no? ¿Cómo alguien va a seguir confiando? O sea, nunca voy a perder la confianza en lo que yo tengo, decía él. Y yo me quedé pensando, ¿no? Y nada, y era re valorable. Él tenía 18 años en ese momento. Y vos ahí ya te das cuenta la cabeza que la tenía. O cabeza. sea, o sea, en su cabeza no entraba un momento en que él deje de confiar en lo que él tenía. Y si vos te pones a pensar, son cosas re fuertes, y en lo que hablábamos antes, en lo que uno empieza a creer y lo que ya tiene, y después vos lo bancás, y eso determina tu carrera. Sí. Vos fijate que Mauro tuvo en muchos momentos que se peleaba con los compañeros, lo que sea. Volvemos a Levante, le podés criticar un montón de cosas. Ahora, si había algo que él tenía, que él confiaba en él. Sí, aparte era él, a veces muchos lo tildaban de morfón, de que no pasaba, pero vos para ser morfón o para no pasar o para encarar, tenés que tener esa confianza, porque si no es fácil pasarla y pasar y esconderte en una banda y quedarte ahí parado. Claro, es lo que decíamos antes. Sí, sí, vos cuando estás mal, lo mejor es el agarro, te la doy, listo, arreglate vos. Y él siempre confiaba y la agarraba, insistía, insistía, insistía. Y Sí, hay veces que chocaba, porque bueno, no, hay veces que no le salía. Pero bueno, él insistía, insistía y nunca dejó de confiar en lo de él. O sea, él siempre confió en su capacidad. Bueno, y yo a partir como que de esa charla hubo varias veces que también me ponía a pensar en la pregunta que vos me hacés antes y sí, hay veces que tenés esos momentos que sí, no me está saliendo o estoy mal. Y agarré yo un día en un partido, terminé de un partido y sentí como que ese partido, esto recién arrancaba a jugar, fueron sí, de mis primeros partidos. Y como que sentí que un partido, medio como que ese partido, viste, que no la querés agarrar. Y yo sí, llegué a mi casa y dije, me parece que hoy me caí. un poquitito, claro. Y agarré y esa sensación fue la peor, porque vos podés jugar mal, pero irte a tu casa diciendo, hoy no la quise agarrar, Es complicado. eso para mí fue un puñal, como que me estaba traicionando yo. Y, y nada, y yo sé que pasa eso. Yo tuve muchos compañeros que no la querían agarrar. O sea, no es nada, no es que lo que me pasó a mí no le pasa a ninguno, le pasa a todos. Y vos lo ves Sí, jugadores importantes y le sigue pasando. Pero bueno, yo me fui con esa sensación y agarré y ese día y me prometí que eso no me iba a volver a pasar nunca más. Que podía ser un desastre, pero que no quería volver a mi casa con la sensación de que había arrugado. Bueno, y a partir de ahí, todos los partidos, de esto que yo te digo, cuando en las peores situaciones, yo era cuando más la agarraba y cuando más insistía. Y de hecho que en Tigre una vez me remarcaron eso, la gente. Me dice, la verdad, que en los momentos que más lo necesitamos, fuiste el jugador que más la agarró y fue para adelante. Bueno, también tuve la suerte de estar en un buen nivel, que todo lo que hacía me salía bien, que estábamos peleando, que encima esos partidos que la agarraba, el equipo terminaba mejorando. O sea, deportivamente se me terminaron dando un montón de cosas. Pero bueno, la verdad que esto que vos decís pasa. Y nada, yo tuve ese momento que me mentalicé y dije esto nunca más. Y bueno, y lo pude bancar, porque después también vos sabés que la cabeza muchas veces decís esto no lo quiero hacer, pero llega ese momento y volvés a arrugar. claro, sí, obviamente. Y ahí está el tema de la experiencia, ¿no? De, bueno, ya lo pasé y cómo lo puedo ir gestionando mejor o incluso con ayuda y demás. Te quiero preguntar,
hablando un poco, igual está en relación con esto, ¿no? ¿Qué consejo le darías a un chico, a una chica, ¿no? Que, que está intentando jugar al fútbol profesional y está en esas edades de adolescencia y está apostando todo en relación con ir a por esa carrera y en relación también con el plan B, que es lo que hablamos, ¿no? El plan B de que vos siempre supiste que ibas a ser futbolista, eh, pero también si existe ahora la posibilidad de amoldar tu carrera futbolística al estudiar, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí, más allá de que uno termine siendo futbolista en este caso, el estudiar, prepararse, yo lo estoy viviendo ahora, te abre la cabeza y te hace ver cosas que si no lo haces es distinto. Vos estás cerrado en algo que no te permitís conocer otras cosas. Entonces, el meterte de lleno en algo no es bueno. Por más que seas buenísimo y después te salves, como dicen mucho, y no necesites otra cosa, no es bueno porque tu cabeza ya está solo en eso. El estudiar, el ver otras cosas, por más que sea aplicable a cualquier otro ámbito y no tenga nada que ver con lo deportivo, siempre es bueno porque te agiliza, bueno, te hace conocer un montón de cosas. Así que nada, en ese sentido, todo lo que están arrancando una carrera para llegar a ser deportista de elite, siempre tendrían que tratar de hacer otra cosa. Como dice mi vieja, no hay que poner los huevos todos en La una misma misma canasta. canasta. Así que nada, uno se tiene que esforzar, tiene que hacer lo más que pueda, pero, pero bueno, también esforzarte y buscar otras cosas. Yo hoy, bueno, vos sabés, tengo la experiencia de conocer a Dios y me parece que para mí eso es lo principal. Yo si hoy le tengo que dar un ejemplo a alguien, le doy ese ejemplo en la paz. ¿Y qué es la paz? Es el hacer todo lo que está a tu alcance y Dios va a decir si sí o si no. Y Sí, bueno, y eso te da tranquilidad. Y a raíz de esto también Dios nos da una parábola, ¿no? Y dice que Él le da talentos a gente, a uno le da cinco, a otro le da tres y a otro le da uno, y con los que le da, se lo da para que multiplique sus talentos, y con el que le da uno y lo esconde por miedo a perderlo, se enoja. ¿Y por qué se enoja? Porque Él nos da talentos y nos da la capacidad para nosotros mejorar y para buscar otras cosas. Entonces Él no quiere que a vos te doy el don de ser buen jugador, quédate con eso. No, vos sos buen jugador, bueno, después estudia tal cosa, después hace esto, después busca otra cosa. No te quedes solo con lo que te doy. Así que nada, eso es hoy uno de los ejemplos que más agarré y de lo que estoy tratando de adaptar a mi vida y siempre seguir esforzándome y conocer otras cosas. qué buena respuesta, Seba, la verdad. Completa y también para los chicos, las chicas que están escuchando, que vos podés apostar, o sea, que hablando de un jugador que fue un jugador de fútbol profesional, que se entienda que, sobre todo también ahora con las facilidades que hay para estudiar, ¿no? A distancia, hay muchos más cursos, antes era más jodido, ¿no? Estudiar. Se puede hacer todo, se puede entrenar, se puede ser profesional, se puede estudiar y se puede hacer un montón de cosas aparte. Em, Te quiero hacer la última pregunta. Esto es más una, una fábula, no sé cómo decirlo, ¿no? Vamos a jugar un poco. Sí, Es octubre del 2005, ¿sí? En el estadio, estamos en México, en el estadio del Cruz Azul. No estamos en el Azteca porque lo estaban arreglando. Octubre del 2005 jugás contra el América de México, con Vélez por la Libertadores. Vas a entrar, es tu debut, pero el que te llama para debutar no es Miguel Russo, sino es el Seba Hereros de hoy, ¿no? ¿Qué le dirías a ese pibe que está por salir? ¿Sí? No tanto de charla técnica, sino con todo lo que viviste hasta hoy, ¿qué consejo, qué le dirías a ese pibe que va a entrar y que va a dar el puntapié inicial para una historia y una carrera bastante consagratoria? mira, a mí me pasó que en ese momento no tuve ni tiempo de pensar lo que iba a pasar. Es como que el fútbol en sí y lo que estábamos viviendo ese año con Vélez, no tuve ni tiempo de saber lo que iba a pasar. Porque de hecho yo una semana
atrás, como te decía, estaba jugando en reserva, si bien ya entrenaba en primera y estaba ahí, como que no veía, bueno, la semana que viene debuto, Sí, como que ves un proceso. Y de un momento para otro, al estar en la lista de la Copa, se lesionaron un par de jugadores y viajé. Y claro, y viajás y vos decís, bueno, puedo viajar y quizás no juego, porque había dos que quedaban afuera del banco. Y bueno, después cuando llego al vestuario estaba mi camiseta y estaba en el banco y decía, bueno, podés estar en el banco y quizás no entrás, o sea, sí, tampoco debutás. Y bueno, y como que en mi cabeza fue así, ¿viste? Y nunca me puse a pensar. Bueno, y resulta que se lesiona un jugador en el primer tiempo que también, vos por ahí salís a hacer la entrada en calor y ahí empezás a pensar, che, puedo llegar a entrar. En el primer tiempo, dentro de todo, estás tranquilo. Bueno, y cuando se lesiona un jugador, lo que menos pensás, bueno, me va a poner a mí. Nada, me dijo, andá a hacer la entrada en calor y fuimos con otro compañero y a los 5 minutos estaba dentro de la cancha. O sea que no tuve ni tiempo de pensar sí, lo que iba a pasar. Y bueno, y en ese momento me parece que Russo tuvo bueno lo que hizo en el sentido que no me dijo nada. O sea, no me dijo nada, no me cargó con nada emocional, no me metió en la cabeza cosas que yo no estaba pensando, por ejemplo. Entonces a mí en ese sentido me ayudó. Hoy, ¿qué le diría a alguien? También le diría desde la normalidad. Se lo llevaría por el lado que si llegó ahí es porque tiene algo, que lo haga con tranquilidad, que no tiene que demostrar nada, que lo disfrute sobre todo, porque son momentos y procesos que en el tiempo lo vas a recordar como algo bueno, ¿no? Como algo triste o como una, no sé, como algo que lo sufriste. O sea, no tiene que ser un momento de sufrimiento, tiene que ser algo lindo, algo que vos recuerdes, que lo pasaste con tranquilidad. Entonces trataría de ir por ese lado, de darle confianza, de sacarle presión, si realmente muchas veces nosotros nos metemos, ¿no? La presión. Y bueno, trataría de sacársela, de darle tranquilidad y nada, de saber que pase lo que pase, va a estar todo bien, porque por ahí bueno, esto lo entendés por ahí vos mucho más, pero en la cabeza nosotros nos metemos cosas que, uy, si no hago esto, chau. Y eso es muy raro, o sea, muy difícil que pase. O sea, tenés que hacer algo muy determinante como para que eso termine con tu carrera de un momento para otro. Entonces muchas veces nosotros nos metemos presiones que después sabemos que no van a pasar. Seba, gracias por el tiempo, gracias por esta charla, gracias por el espacio, gracias por la predisposición. Eh, Te mando un abrazo grande, gracias de verdad por este espacio y es un placer haber hablado con vos, haber compartido experiencias con vos y que puedas ayudar a las generaciones que vienen desde tu experiencia a esto, ¿no? Bueno, no, gracias a vos por pensar en mí. Y bueno, nada, yo creo que hoy estamos para esto, para tratar de ayudar a los que están iniciando y bueno, darle las mayores herramientas posibles para que en el proceso eh, puedan decir, esto me lo dijeron, por lo menos, la gente que está cerca, esto me podía pasar y prepararlo para que le puede pasar. Después cada uno tiene su experiencia, tiene su camino y lo tiene que transitar indudablemente y por más que muchas veces se lo digamos, lo tienen que pasar. Pero bueno, tratar de ayudar a los chicos para que tengan, como digo yo, las mayores herramientas posibles y lo puedan hacer mejor.